La mente, ese sitio que todos los humanos tenemos en donde podemos sentir, percibir y recordar. No creo que los comentarios de YouTube Shorts en específico de Brain Rots lo tengan. Pero bueno gente, este es el video especial 50 subs, espero que les guste y sin nada más que decir, esto es el iceberg de la mente. El efecto placebo es la mejoría física o psicológica que experimenta una persona tras recibir un tratamiento sin principio activo como una pastilla de azúcar o una terapia simulada. Ocurre porque la persona cree que está recibiendo un tratamiento real y eficaz. Por su parte, el efecto placebo es definido como un efecto psicológico o fisiológico, en un humano u otro animal, que es atribuible al hecho de recibir una sustancia o estar bajo un procedimiento determinado, no siendo dicho efecto adjudicable al poder inherente de la sustancia o procedimiento. Velo como alucinar porque piensas que hacer tal cosa te ayuda a mejorar. Esto, por así decirlo, lo tomaremos más adelante en el iceberg. La deformación de recuerdos, o falsos recuerdos, es una alteración involuntaria donde el cerebro modifica una experiencia pasada, la mezcla con información errónea o crea una memoria de algo que nunca ocurrió. No es una mentira deliberada, sino pues es como correr un juego y que este salga con archivos corrompidos. Los límites de la mente se dividen en barreras cognitivas reales y limitaciones psicológicas autoimpuestas. Mientras que el cerebro tiene restricciones fisiológicas de procesamiento, la verdadera capacidad de expansión se encuentra en entrenar la flexibilidad y la resiliencia. Los límites mentales son creencias, miedos o pensamientos. Estas barreras cognitivas, a menudo derivadas de experiencias pasadas, impiden alcanzar el máximo potencial mental al que puedes llegar a aspirar. Bueno, creo que es obvio, todos hemos visto cómo la gente empieza a imitar a personajes, por ejemplo el de American Psycho, Dexter, o Melander, etc. La gente imita a personajes ficticios principalmente por identificación emocional, búsqueda de seguridad social, y aprendizaje por modelado. Adoptar la personalidad o los gestos de un personaje favorito permite explorar aspectos de la identidad, manejar inseguridades, o simplemente encontrar una forma inofensiva de escape y expresión. La selección reproductiva, o selección sexual, es un mecanismo evolutivo donde los individuos con ciertos rasgos heredables tienen mayor éxito para conseguir pareja y reproducirse. A diferencia de la selección natural, donde el ambiente determina la supervivencia, aquí la competencia o la elección dentro de la misma especie impulsa la evolución. Un ejemplo son los pavos reales. Y pues en los humanos podemos ver un poco esto, por ejemplo con las personas altas. Los humanos aún contamos con instintos, conservamos instintos básicos de supervivencia y adaptación. Aunque nuestra capacidad racional nos permite controlar muchos impulsos, nuestra biología sigue respondiendo de manera automática a ciertos estímulos. Un ejemplo puede ser la respuesta de lucha o huida. Ante un peligro inminente, nuestro cerebro libera adrenalina automáticamente para protegernos. El instinto de protección parental. Los padres o madres de familia experimentan una respuesta de protección inmediata hacia las crías, o también las fobias hacia las alturas, el mar o animales. Este punto en especial los tomaremos más en cuenta. El cerebro humano tiene una capacidad de almacenamiento estimada entre 2.5 y 3 petabytes, esto es 3 millones de gigabytes. Para que te des una idea, más o menos, son como 300 años de video continuo o transferirte toda la información de la World Wide Web. Pero a diferencia de un disco duro, el cerebro no almacena datos de forma estática, sino que asocia, reorganiza y prioriza la información constantemente mediante la acción del hipocampo y otras áreas. Por ello, su principal limitación no es el espacio, sino la velocidad en la que recuerdas algo.
Una persona autodidacta es aquella que dirige su propio proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimientos sin educación formal o mentores. Se caracteriza por una profunda curiosidad, autodisciplina y la capacidad de aprender mediante la investigación, la práctica y la experimentación continua. Ser autodidacta es una de las habilidades más valoradas hoy en día, muy buscada en el mercado laboral. La hipnosis es un estado alterado de conciencia caracterizado por una atención enfocada, relajación profunda y una mayor susceptibilidad a la sugestión. La práctica de la hipnosis ha estado rodeada de creencias falsas, principalmente alimentadas por los espectáculos de ilusionismo. Desmontar los mitos más comunes permite entender su verdadera utilidad. Aunque sí puede llegar a tener sus riesgos, por ejemplo en la hipnosis de recuerdos puede para crear falsos recuerdos, si se llega a la exposición emocional y el sujeto no está preparado puede desatar un episodio de ansiedad y posteriormente dejar al sujeto mentalmente vulnerable después de la sesión. Si tienen una anécdota pueden dejarla en comentarios para tomarla en cuenta. En psicología, la mente en blanco es un bloqueo temporal de los pensamientos. Ocurre cuando el estrés o la ansiedad activan un mecanismo de supervivencia que bloquea el acceso a la memoria. Aunque puede ser frustrante, existen técnicas para recuperar la claridad y, cuando se practica voluntariamente, como en la meditación, es excelente para el descanso. Pero saliendo de eso y metiéndonos en el esoterismo, la mente en blanco no es una ausencia total de consciencia, sino un estado de silencio interior y receptividad. Se utiliza como herramienta fundamental para aquietar el ego, interrumpir el diálogo interno y permitir la conexión con planos superiores, la intuición, o recibir guía espiritual. Tener la mente en blanco puede traerte consecuencias, siendo por ejemplo una de ellas dificultad de acceso a la memoria impidiendo temporalmente recordar datos específicos que necesitas en el momento, entre otras cosas. Los instintos y la intuición actúan como mecanismos de supervivencia y atajos mentales. Nos permiten tomar decisiones rápidas frente al peligro o situaciones complejas, basándose en emociones y experiencias previas, mucho antes de que la parte lógica y analítica de nuestro cerebro tenga tiempo de procesar toda la información. Estas pueden tener ventajas como permiten tomar decisiones eficientes y rápidas. Y desventajas como pueden ser poco fiables si se basan puramente en el miedo, la ansiedad o prejuicios. En situaciones donde se requiere una evaluación técnica o matemática precisa, el sesgo instintivo puede ser contraproducente. Por ejemplo, cuando una persona también toma una decisión y esta le sale mal, si en el futuro le toca volver a tomar esa decisión, se sentirá más indeciso y inseguro que la última vez que lo hizo. El efecto Mandela es un fenómeno psicológico y social donde un grupo masivo de personas comparte un recuerdo falso o inexacto sobre un evento, personaje o marca, con la firme convicción de que es real. El nombre proviene de 2009, cuando miles de personas recordaban vívidamente que el activista sudafricano Nelson Mandela había muerto en prisión durante la década de 1980. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Fue liberado en 1990 y falleció en el año 2013. La psicología y la neurociencia explican que la memoria humana no funciona como un video grabado, sino que reconstruye los recuerdos cada vez que los evocamos. El cerebro tiende a rellenar los huecos vacíos con lógica, suposiciones, influencias culturales o asociaciones erróneas. Si muchas personas están expuestas a la misma desinformación o comparten asociaciones similares, el recuerdo falso se colectiviza. Aunque existen otras teorías como lo es los viajeros en el tiempo, que dice que si una persona viajara al pasado y cambiara un detalle menor, como la ortografía de un logotipo o una línea de diálogo, ese cambio se propagaría a través de la historia. Esto crearía una discrepancia entre la memoria original, lo que se recuerda de la línea temporal antes de ser alterada, y la realidad actual, el presente resultante después de la modificación del viajero.
La aceptación en la mente es un proceso psicológico activo mediante el cual reconocemos nuestra realidad, pensamientos y emociones tal como son, sin juzgarlos ni intentar controlarlos. No significa resignación ni aprobación, sino dejar de luchar contra lo inalterable para reducir el sufrimiento innecesario. Las etapas de la aceptación suelen referirse al modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. La aceptación es la etapa final. Empezando por 1. Negación. Mecanismo de defensa inicial de shock e incredulidad para amortiguar el impacto de la noticia. 2. Ira. Frustración, rabia y resentimiento dirigidos hacia la situación, uno mismo, o terceros. 3. Negociación. Búsqueda interna de alternativas, promesas o el que hubiera pasado si. Para intentar cambiar lo inevitable. 4. Depresión. Tristeza profunda y sensación de vacío ante la comprensión de la pérdida. 5. Aceptación. Asumir la realidad de forma pacífica, comprendiendo que la pérdida es definitiva y aprendiendo a seguir adelante. ¿Has ido a un mercado y que el dueño del puesto logre convencerte de comprar un producto cuando no ibas por eso? Bueno, pues más o menos eso es implantar una idea, lograr que alguien haga lo que quieres haciendo menciones de manera pasiva hasta que éste sucumba ante ellas. Por ejemplo, se pueden implantar ideas en tu subconsciente. Ojo, el poder hacer esto es una acción que se puede usar tanto para bien como para mal. Este punto puede referirse a, por ejemplo, cuando estás solo y te sientes observado, que algo más está contigo pero que no puedes ver. O al sentimiento de presentir que algo viene, tanto algo malo o bueno como por ejemplo que algo no está bien, que algo ya pasó, etc. En ambos casos se dice que la mente, al estar en un entorno estresante, puede justificar estos sentimientos, aunque la gente relaciona esto a sentidos especiales. Los miedos heredados, o intergeneracionales, son temores o ansiedades que no provienen de experiencias propias, sino que se transmiten a través de generaciones. Se manifiestan como respuestas de supervivencia o traumas familiares arraigados. Esto se debe a que la mente prioriza la supervivencia, por eso existe mucha gente con fobia al agua, las alturas, insectos o animales, hasta a la oscuridad, porque la mente evita estos escenarios porque ya sabe lo que puede pasar. La teoría de la personalidad de Sigmund Freud propone que nuestra conducta es el resultado de fuerzas psicológicas inconscientes que entran en conflicto. La personalidad se estructura en 3 instancias: ello, yo y superyo, y se desarrolla a través de etapas psicosexuales guiadas por la energía vital o libido. Donde ello es la parte primitiva e inconsciente. Opera bajo el principio de placer, buscando la satisfacción inmediata de los impulsos biológicos y agresivos. Yo es la parte consciente y racional. Funciona bajo el principio de realidad, actuando como mediador entre los deseos del ello y las restricciones morales del superyo. Superyo representa la conciencia moral y las normas sociales internalizadas. Busca la perfección y juzga nuestra conducta generando culpa. La mente a veces, si le damos mucho tiempo a una preocupación, una decisión o algo que nos da vueltas, empieza a llenar huecos. Imagina escenarios malos, duda de lo que ya sabíamos, exagera riesgos o interpreta cosas de forma más negativa. A eso muchas personas le llaman autosabotaje, aunque puede verse de varias maneras. Como sobrepensar, procrastinar, buscar perfección. La mente hace eso muchas veces intentando protegerte. Evitar dolor, rechazo, errores, vergüenza. El problema es que a veces se pasa de protección y termina frenándote. Las enfermedades psicosomáticas son síntomas o problemas físicos reales que están relacionados, o se agravan, por cómo está funcionando la mente. Estrés, ansiedad, tensión emocional, traumas, preocupación constante, etc. No significa que lo estás imaginando ni que la persona lo invente.
El dolor o el malestar sí se siente de verdad. Lo que pasa es que el cerebro y el cuerpo están súper conectados. Piensa en esto. Cuando te asustas, tu corazón late más rápido. Cuando estás nervioso te sudan las manos. Antes de un examen puede dolerte el estómago. Eso ya es mente y tu cuerpo trabajando juntos. En algunas personas, si el estrés o las emociones duran mucho, esa respuesta puede hacerse más intensa y aparecer como enfermedad o empeorar síntomas. ¿Cómo afectan la mente? La mente entra en un modo de estrés durante mucho tiempo. Eso puede causar pensamientos repetitivos o preocupación constante, ansiedad o ataques de pánico, dificultad para dormir, cansancio mental, irritabilidad, sensación de desconexión o de algo anda mal aunque no sepas qué es. La mente puede influir muchísimo en cómo el cuerpo responde, pero hay un matiz importante. Normalmente no obliga por sí sola de la misma manera en todos esos casos. Por ejemplo, en los medicamentos sí puede influir bastante. A veces una persona espera que un medicamento le caiga mal y puede sentir náusea, mareo, dolor de cabeza o hasta empeorar síntomas, aunque el medicamento sea inofensivo o placebo. A eso se le llama efecto nocebo. También el estrés y la ansiedad pueden cambiar sueño, digestión, dolor y hasta el sistema inmune, lo que hace que el cuerpo tolere peor algo. Pero una alergia verdadera o una reacción tóxica no la crea la mente. Ahí ya entran mecanismos físicos del cuerpo. En los órganos trasplantados aquí la mente influye, pero el rechazo real lo hace principalmente el sistema inmunológico. El cuerpo reconoce el órgano como ajeno y puede atacarlo. El estrés crónico puede afectar defensas e inflamación, e incluso hacer más difícil recuperarse o seguir el tratamiento, pero no se considera que la mente sea la causa directa del rechazo del órgano. Y por último, en las extremidades o partes del cuerpo la relación mente-cuerpo aquí es rara, por ejemplo el dolor fantasma. Alguien pierde una extremidad y aún así siente dolor o sensación ahí. Síntomas funcionales. El cerebro puede generar debilidad, temblores, dolor o incluso dificultad para mover una parte del cuerpo sin que exista daño estructural visible. Hay personas que sienten que una parte del cuerpo no les pertenece, raro, pero documentado en neurología/psiquiatría. En resumen, la mente sí puede cambiar muchísimo cómo se siente y responde el cuerpo, dolor, inflamación, tolerancia, síntomas, etc. Es una idea que mucha gente describe, y sí tiene una base psicológica real, aunque no sea un sexto sentido literal. Cuando alguien convive mucho con la muerte, por pérdidas frecuentes, trabajar en hospitales, cuidar a alguien enfermo, sobrevivir a situaciones peligrosas, o incluso vivir en lugares con violencia, puede desarrollar una sensibilidad muy fuerte hacia señales de riesgo, cambios emocionales o detalles que antes pasarían desapercibidos. A veces se siente como presiento algo. En psicología eso se acerca más a intuición, hipervigilancia y, en algunos casos, a respuestas relacionadas con el trauma como trastorno por estrés postraumático, aunque no siempre llega a eso. Y culturalmente existe muchísimo. Tener ojo para la muerte, presentir, o sentir que alguien ya se está yendo. En muchas familias y culturas eso se interpreta de forma espiritual. En ciencia normalmente se explica como percepción, memoria y experiencia trabajando juntas. Mucha gente dice que la mente es como un ser aparte, porque a veces de verdad se siente así. Como si hubiera algo dentro de ti pensando, reaccionando o hasta peleando contigo aunque tú conscientemente no quieras eso. Por ejemplo, te dices ya no le voy a dar vueltas a esto, y tu mente sigue y sigue. Quieres dormir, y justo empiezan a aparecer recuerdos viejos o pensamientos rarísimos. Sabes que algo te conviene hacer, pero tu cabeza encuentra 1000 razones para no hacerlo. O al revés. Sientes una alerta rarísima aunque no sabes explicar por qué. Y ahí es donde uno piensa, ¿por qué siento que mi mente va por su lado y yo por el mío? Creo que esa idea existe porque dentro de nosotros no todo funciona como una sola voz. No somos una línea recta de pensamiento. Somos más como muchas partes trabajando al mismo tiempo. Una parte de ti piensa con lógica. Esto me conviene.
Otra siente miedo. No hagas eso. Otra recuerda algo del pasado. Esto ya salió mal una vez. Otra quiere comodidad. Mejor mañana. Y tú estás en medio sintiendo todas esas cosas al mismo tiempo. Por eso a veces parece que la mente tiene personalidad propia. Porque puede sorprenderte. Puede recordarte algo que ni estabas pensando. Puede hacerte sentir ansiedad antes de que entiendas por qué. Puede hasta convencerte de algo y luego hacerte cambiar de idea horas después. La mente también tiene algo raro. Aprende patrones incluso cuando tú no te das cuenta. Ve expresiones, escucha tonos de voz, guarda recuerdos, detecta peligros, conecta cosas, y luego te lanza una sensación que parece venir de la nada. Como cuando dices, algo no me da buena espina. Y luego no sabes explicar por qué. Muchas veces no fue magia ni un sexto sentido literal. Tu mente ya había visto detalles antes que tú conscientemente. Y por eso también se habla tanto de que la mente puede autosabotear. Porque te quiere proteger, pero no siempre de la mejor manera. A veces te hace evitar cosas por miedo. A veces te hace imaginar escenarios que ni existen. A veces revive recuerdos para intentar prepararte. A veces te pone en alerta aunque ya no haya peligro. Es como si una parte de ti dijera, yo me encargo de sobrevivir, mientras otra parte dice, sí, pero yo quiero vivir tranquilo y chocan. También por eso desde hace muchísimo la gente le ha dado formas distintas. Unos la ven como conciencia, otros como alma, otros como subconsciente, otros como pura actividad del cerebro. Y todas esas ideas nacen porque vivir dentro de tu propia cabeza puede sentirse bien extraño. Bueno raza, hasta acá llega el video, perdón por el atraso al subir el video, pero andaba ocupadio. Agradezco mucho su apoyo, cuídense y sin nada más que decir, gracias por ver. Cámara.